Lo haces bien, pero lo estás haciendo sin amor. Lo estás haciendo sin pasión. Estás bien organizado, pero estás organizadamente sin pasión, sin deseo. Estás llegando a la casa de Dios, pero lo estás haciendo sin deseo. Has perdido tu primer amor, y el que pierde su primer amor lo estás haciendo sin esencia. Para Dios no importa que lo hagas. Para Dios importa cómo lo estás haciendo. There's a feeling of praise. ¿Lo tenemos? Do we have it? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó con las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Padre eterno, gracias por estas tus palabras, que son benditas, que son poderosas, que son verdaderas, que son vida. Habla a nuestros corazones. A ti damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Denle el aplauso fuerte a Dios. Pueden sentarse. You may be seated. A su nombre. To his name. A su nombre. To his name. Dios me ha guiado para hablar acerca de estos versos. God has guided me to speak of these verses. Y como le he mencionado antes, And like I've mentioned before, cuando uno va a predicar, when we're about to preach, a impartir una palabra de Dios, to give a word from the Lord, eso no es cualquier cosa. it's not just anything. Porque el llevar el mensaje de Dios Because to give the word of God es algo muy serio, is something very serious. es algo importante. It's important. Porque lo que vamos a llevar Because what we're going to give va a afectar a quien lo va a escuchar. will affect those listening. Puede transformar, It can transform. puede renovar, It can renovate. puede aún hasta destruir. It can even destroy. Porque bien dice la palabra del Señor Because in fact the word says en el libro del profeta Jeremías: in the book of the prophet Jeremiah, porque yo te he levantado hoy because I have raised you up y he puesto mis palabras en tu boca and I have put my words in your mouth para levantar, to lift up, para derribar, to destroy, para construir, to construct, para destruir. and to destruct. Es decir, que la palabra de Dios tiene un efecto múltiple. So the word of God has multiple effects. Y por eso Dios le está dando a entender a Jeremías And that's why God is making Jeremiah la understand seriedad de llevar el mensaje. the seriousness of giving the word. Por eso yo como predicador That's why I as a preacher trato de profundizar try to get en lo profound que el Espíritu de Dios in what the Spirit of quiere God transmitir al pueblo. wants to transmit Porque to the no people. es mi voluntad, Because it's not my will. es la voluntad de It's Dios. the will of God. Es el mensaje de It's Dios. the message of God. Y cada vez que sé que tengo que predicar el domingo, And every time I know I'm going to preach on para something, mí es algo especial. it's something special to me. Yo veo esto es como una labor, una parte tipo médico, I see this as almost a medical que type of tiene job que realizar una operación cuidadosa, that has to do a very careful operation, una operación delicada, very delicate operation, que sabe que quizás pasará 1, 2, 3 horas that knows maybe he'll pass 1-3 con un hours enfermo with a que sick está person entre la vida y la that muerte is between life and y death. necesita una intervención delicada, It urgente, needs a delicate, urgent de intervention parte del doctor from the doctor que está especializado en esa área. that is specialized in that Así area. yo veo la predicación. That's how I see preaching. Una persona, A person, su vida puede ser afectada. the person can be Quizás affected. está pasando algo terrible, Maybe something horrible, personal, Personally, internamente, internal, en su hogar. in their house. Quizás hay un matrimonio maybe a marriage que está that's about entre el borde, between quizás del divorcio, to divorce, de una separación, or un separation. hogar Maybe a que está a house punto de that's destruirse. about to be destroyed. Y es probable And it's probable que una palabra de that a Dios word from God en medio del in the mensaje middle of the message pueda afectar su vida, can affect their pueda life,
cambiar el curso de su can vida, change the pulse of their puede life, impactar su corazón. can impact their heart. Así es la palabra de That's Dios. the word of God. Así es el mensaje de Dios. That's how the message of Por God eso comes. Dios me ministraba, vas a hablar acerca de Moisés. So God ministered to me, speak of Y yo en mi Moses. comunión con el Señor And me in my le community decía, with Dios the mío, Lord, pero yo he predicado tantos mensajes de I Moisés. said, how many messages haven't I given of Moses? Y Dios me decía, vas a hablar de And Moisés. God said, you're going to speak about Vas a hablar de Moses. su llamado, You'll speak of his call, de aquella experiencia, of the experience, de aquel encuentro. that encounter. Porque podríamos decir que Moisés estaba viviendo la experiencia de Job. Because we could say Moses was experiencing like Tenía Job. mucha información de Job. He had a lot of Perdón, information de Dios. of God. Había escuchado mucho hablar de Dios. He'd heard a lot about God. Conocía muchos datos de Dios. He knew a lot of data about God. Tenía muchas referencias de He Dios. knew a lot of references. Pero Job no había vivido una experiencia. But Job had Y he notado encountered, algo, and I've noticed que something. aquel que ha escuchado de Dios That someone who's o heard of tiene God información de or Dios, has information puede about ser God, que la tenga, maybe has pero it, su vida no sea impactada. but their life isn't Porque no hay impacted. nada más que impacte Because tanto nothing impacts como more encontrarse like con encountering aquel yourself Dios with that que God tú has escuchado. that you've heard No of. es lo mismo It's not the same oír de Él to hear of que Him encontrarse to con encounter Él. Him. Yo estoy seguro I am sure que el ciego that the blind man Bartimeo Bartimaeus había oído hablar de Él. had heard of Him. Le habían contado de Él. They'd Le habían spoken, dado referencia de they'd Él. given reference. Por eso es probable que quizás lo estaba esperando. That's why maybe he was. Pero se dio cuenta But he realized que no es lo mismo that it's not the que same le thing cuenten to a hear about encontrarse. it than to encounter Porque him. cuando él preguntó Because when he quién es asked, el que está pasando, Who's walking by? es Jesús, It's Jesus. el Nazareno, The Nazarene. el que hace milagros, The one who has el que miracles. tiene poder. The one who has power. Él, aleluya, se apresuró, And so he quickly luchó, went. He se worked. esforzó He worked para hard tener un encuentro to have con an él. encounter with him. Porque él sabía Because he knew que si se encontraba con él, that he encountered la him, vida le iba a cambiar his para life siempre. would change forever. Es decir, que hoy So today, yo vengo a hablar, I come to speak a tener un encuentro con él, about having an encounter with him, a tener una experiencia con él. having an experience with him. Usted nota You may note cuando alguien ha tenido una experiencia con when Dios. someone has had an experience with Mire, Christ. cuando alguien no ha experimentado a When Dios, someone hasn't experimented God, estoy hablando de un Dios I'm talking about a God que puede ser experimentado. that can be experimented. No estamos hablando de un Dios distante. Not a distant God. No estamos hablando de un Dios que está encajado quizás en los libros. We're not talking about a God in books. Estamos hablando de un Dios We're talking about a God que se puede experimentar. that can be experimented. ¿Cómo yo diferencio How do I differentiate alguien que ha experimentado a Dios someone who's experimented God de alguien que no lo ha experimentado? from someone who hasn't? Alguien que no ha experimentado a Dios Someone who hasn't experimented God no se siente comprometido. doesn't feel compromised. No hay nada que lo ligue. Nothing attaches him. No hay nada que le haga apasionarse. Nothing gets to them impassioned about. Como alguien There versus que ha someone experimentado a that Dios. has experienced ¿Cómo Christ. es que los apóstoles How is it that the son apostles perseguidos, are persecuted? encarcelados? They're jailed. Amado, mire, maltratados, They are mistreated. azotados. They are Y whipped. esta gente no pueden dejar de predicar de su Jesús, And they still can't stop preaching about Jesus. porque no tan solo habían oído de Él, Because not only had they heard of him, lo habían experimentado. they'd experimented him. Cuando alguien ha experimentado a Dios, When someone's experimented Christ, no le es difícil it's not hard venir a la casa de to Dios. come to the house of the Lord. No le es difícil adorarle. It's not hard to praise. No le es difícil pasar 2, 3, 4 horas escudriñando las escrituras, It's not hard to spend multiple hours reading the word porque lo ha experimentado. because they Usted no ha experimented it. notado algo curioso Haven't you noted something de una de las iglesias about one of the churches que Jesús le dijo that Jesus said que había perdido su primer amor? had lost their first love? Era la iglesia It was the church que había hecho mejor todas las otras cosas. that had done everything else great. Si usted escudriña de esa iglesia, If you look into that va a church, notar you'll note que fue la iglesia que Jesús más exaltó, it was the church that God most praised, la iglesia que más Jesús le dijo: that most Jesus tiene had said esto to him, bueno, you'd have this tiene good, esto bueno, this is good, esto lo hace this bien, is, you've done, te you do esmeraste well. aquí, You great, estás you bien great organizada, This is organized. trabaja bastante, You work hard. te ocupa bastante You work really en el hard servicio. in the service. Pero solamente le puntualizó una cosa en contra: But only one thing was against them. tengo algo contra ti, I have one thing against y you. es que has perdido tu primer amor. You've lost your Es first como love. que si Jesús está diciendo: Like Jesus was saying, no importa que lo hagas bien todo
It doesn't matter if everything else is great. Si perdiste el amor, If you lost your love, has perdido el fundamento. you've lost the Todo fundamentals. se está derribando. Everything is going Nada down. importa. Porque Nothing déjeme matters. decirle Because let me tell que you para quien ha perdido su primer that amor, whoever's lost the con first respecto a love, Dios, with respect to God, no le importa nada. they don't care about anything. No tiene amor, They don't have no love. tiene pasión, They don't have passion. no tiene deseo. They don't have Y no desire. hay una cosa más terrible And nothing's que worse alguien que sirva a There's Dios someone who serves sin God pasión, without passion, sin deseo, without sin desire, anhelo. without Cuando la worship. pasión se pierde, When passion no hay leaves, gana, there's no desire. no hay entusiasmo, There's no no hay enthusiasm. un motor que le motive. There's no motor that Se motivates you. sirve a Dios pesadamente. You serve God Se heavily. adora a Dios pesadamente. You worship heavily. Se llega a la iglesia pesadamente. You go to the church Se hacen las heavily. cosas de Dios pesadamente. Everything is done heavily. Jesús está diciendo, And Jesus is lo saying, haces bien, you do it good. pero lo estás haciendo sin amor. But you're doing it Lo without estás love. haciendo sin pasión. You do it without passion. Estás bien organizado, You're organized. pero estás organizadamente But you're organized sin pasión, without sin passion, deseo. without desire. Estás llegando You're going a there la casa de to the Dios, house of the pero lo Lord. estás haciendo sin you're deseo. doing it without Has desire. perdido tu primer amor. lost your first Y el que love. pierde su primer And who amor loses their lo first estás love haciendo sin It's esencia. doing it without essence. Para Dios no importa For God, it doesn't que matter lo hagas. that you do it. Para Dios importa What He cares cómo lo estás haciendo. is how you're doing it. Cuando se pierde el primer When you amor. lose your first love. Mire, porque perder el primer amor, Because losing your first love, no estoy hablando de hacer las cosas. I'm not talking about Estoy hablando lo que sientes I'm talking about what you feel cuando lo haces. when you do it. Cualquiera puede hacer lo mismo, Anyone can do the same thing, pero la gente lo puede hacer con un sentido diferente. but you can do it with different feelings. Esto hay que amarlo y You disfrutarlo. have to love and enjoy it. Conversaba con alguien, un pastor amigo, I spoke with a friend that's a pastor, y me decía, and he said to me, ¿cómo es que tú sirves a Dios así tan how do you entregadamente? serve God with all your soul and heart? Sales, predicas, You go and you preach. llegas a la iglesia, You go to church. estás organizando aquí, luego toma un avión y sale a You're predicar. going here, then you get on a plane to preach. Llegamos a las 4 de la We go madrugada, at 4 a.m. hoy domingo, today de Tennessee, from de Tennessee, predicar un evento. from preaching in an event. Nos acostamos, Went to sleep, amado, mire, y estábamos tan and cansados we were so tired que si mi esposa no me that if levanta, my wife doesn't wake me up, me voy corrido. I might just Y de keep que vi sleeping. la hora, And I me can't. activé corriendo. But I went. Y le dije a mi esposa, corre, tenemos que And I said to cambiarnos, my wife, tenemos que "Hurry, salir. let's Hay get que dressed. bañar y cambiar We a los gotta go. niños. We gotta help Nos the kids." activamos rápido And we went porque quickly. tenemos que ir para la Because we casa need de to go Dios. to the house Y of the cuando Lord. ese pastor me preguntaba, And when that pastor asked, aleluya, ¿cómo es que yo hago todas esas how do I cosas? do all those things? Yo no pude darle otra I explicación couldn't give him another que explanation no sea, other than yo amo esto. I love this. Yo amo lo que I hago. love what I do. Yo amo servir a I Dios. love worshiping Yo amo Him. predicar su I palabra. love preaching No His le estoy word. hablando del hacerlo. I'm not talking Le about estoy doing hablando de lo que me motiva, I'm talking about what de lo que me motivates me. impulsa, What impulses de la fuerza detrás. the force behind. Amo servir a I Dios. love worshiping De esto God. se refiere This is what is la referred to palabra in the word. cuando dice del primer amor. When it says to the first love, Muchas cosas many things pueden provocar can provoke perder el primer amor. losing the first love. Le pongo otro ejemplo. I'll give you 3 examples. ¿Sabe qué triste? You know how sad it Qué is, frustrante. how frustrating, Qué melancólico. how melancholy it is. Es un matrimonio A marriage que tiene muchos años that has a lot of years sin amor. without love. ¿Se puede dar ese caso? Is that a case? ¿Puede suceder eso? Can it happen? Un matrimonio A marriage que ya perdió la chispa del amor. that's lost the spark of love. Se ven más como amigos, They see themselves like friends now, como compañeros like companions que se acostumbraron a vivir juntos that got used to living y que together no pueden vivir separados, and can't live separately, pero ya no se aman. but they don't love each other. Mire, déjeme Let decirle, me tell you, ese matrimonio that marriage se convierte aburrido, is boring. se convierte cansón. It becomes tiresome. ¿Cuánta gente How many people no están sirviendo a Dios aren't serving God sin amor? without love? Donde ya no sienten ese amor, They don't feel that love donde ya anymore. no sienten ese anhelo, They don't feel that donde desire ya no anymore. sienten esa pasión. They don't feel that Porque passion. déjeme decirle, Because let me tell you, aquí no se puede fingir. we can't El try. que ama se le nota. Whoever loves, you know El it. que ama se le nota. You can know who El loves. que ama se le You nota. know who loves Lo this. repito, el que ama I'll se le repeat. nota. Who loves, Alguien you dice know amén en it. esta hora. Can someone say El amen? que ama se le nota. You know who loves. Alguien puede alabar a Can Dios. someone praise El que God? ama Whoever loves, se le nota. you can note it A su nombre. to his name.
El amor se puede perder. you can lose your love. Y créame, eso es triste. And believe me, it's sad. Pero también en las cosas de Dios But also in things of God, se puede perder el amor. you can lose your Y love. quizás alguien me esté diciendo, ¿y qué tiene que ver lo que hemos estado hablando con Moisés? Some would say, how does that relate to Moses? Es curioso saber It's curious to note que Dios está buscando la forma that God is trying to find the way de llamar a Moisés. to call Moses. Moisés no se imaginaba Moses didn't imagine que iba a ser uno de los hombres más usados por Dios that he was going to be one of the men most used by en Christ las escrituras, in the word of the Lord. que va a inspirar That's going to a inspire millones de gente, millions of people. va a inspirar a He's going to iglesias, inspire churches. que iglesias That creyentes churches of van a leer Christians, de él, we're going to read of se him, van a sentir inspirados por él. would feel inspired by Un him. hombre A man que demostró that demonstrated que Dios es tan that real God is so real que se puede hablar con él cara a cara. that you can speak to him face to face. Moisés fue el hombre que mostró Moses was the man who demonstrated que Dios puede ser that experimentado God can be a experimented tal punto to the point que duró 40 días that he spent 40 days hablando con Dios cara a cara, speaking to God face to face. y el mismo resplandor de su And gloria the same resplendence of his se le glory pegó. was Amado, eso no on es una him. cosa normal. That's not something normal. Eso no es una cosa cualquiera. It's not just Usted anything. se imagina el Can you trato imagine que tenía Dios con The Moisés. treat that God had De with la him, mira, el acceso que le había dado Dios a Moisés. the access God had given El Moses, honor, el privilegio the privilege que le había dado Dios a Moisés. that God had given Moses. No era cualquiera. It's not just Mire, anyone. eso es tan terrible It's so crazy que dice la Biblia that even the que word en un says momento dado Dios le permitió al pueblo escuchar solo la voz de Dios that at one point God allowed the people to just hear desde his el voice pie del monte. from the foot of Y the dice mountain. la Biblia que se escuchaban como estruendo And it said it sounded like thunder, a tal punto que el pueblo se to asustó the point that the people got y scared. tuvo miedo. And they were Y digo, no, Moisés, they said, no, Moses, mejor habla tú con Dios you speak to God, y no Dios con not nosotros. God with us. No sea que muramos. not or we might die, Porque era algo impactante. because it was so impactful. Pero aquí notamos algo interesante. And we noticed something interesting. Siempre ha sido deseo de Dios It was always the desire of God tener una relación directa to have a direct relationship con el hombre. with the man. El problema The problem es que el hombre is that man ha sido el que no ha querido. was the one that did not want it. ¿Usted no cree que Dios siempre le ha dado el acceso Don't you think God always had access for man, al ser humano to the human being, a tener una experiencia to directa, have a direct experience with him, a tener una experiencia cercana? to have an experience Y that's Dios ha close? buscado toda la manera And God has looked for all the ways de cómo revelársele. to reveal himself. ¿No siente algo curioso, interesante? Don't you feel something curious, Que interesting? cuando Moisés iba a Egipto, That when Moses went to la Egypt, expresión que usa Dios the word that God uses fue: yo me daré a conocer. said, I will make myself known. ¿Usted sabe qué significa yo me daré a conocer? You know what that means? Está diciendo: He's saying, me haré tangible, I will make myself tangible. me haré visible, I will make myself visible. me haré que puedo ser experimentado, I will show that I can be experimented. me haré I will accesible. make myself accessible. Amado, estamos hablando del Dios del cielo We're talking about the God from the skies. que habita en una luz que That is, he lives in a what? inaccesible, An inaccessible light. que está diciendo que se quiere hacer He's saying he wants to make himself accesible, accessible, que pueda ser experimentado, to be experimented. y tener ese And privilegio having that no es privilege cualquier cosa. is not just anything. Es decir, Therefore, que Dios siempre ha sido el que ha tomado la iniciativa. God always has given the Y initiative. yo me preguntaba ¿por qué? And I ask myself why. Y aquí me viene una pregunta. And this is where a question comes. ¿Será que al ser humano no le interesa? Is it that the human being isn't interested? ¿O está demasiado ocupado? Or is he too busy? ¿O está demasiado distraído Or he's too distracted para notar el llamado de Dios? to note the calling of God? Usted sabe que Dios muchas veces nos está llamando, You know, many times God's calling us, pero a veces el llamado de Dios but sometimes the calling of God, ni tan siquiera lo notamos. we can't even notice it. Una cosa One thing es que no lo notemos. is to not notice it. Otra cosa es Another thing que Dios no esté llamando. is for God to not call you. A veces hay Sometimes cosas que pueden opacar there are things that can make it ese opaque, llamado. that calling. Por eso lo que estoy hablando That's
That's why what I'm speaking se of refiere exactamente donde leímos. refers to this place where we're Dios reading. quiere llamar a God Moisés. wants to call Moses. No vamos a hablar todavía We won't talk yet del Moisés que está viendo la gloria, about the Moses del that's Moisés seeing glory. que le puede hablar a la mar The one that can talk to y the la mar sea partirse en dos. and the sea divides No, in two. no vamos a hablar todavía del Moisés We won't talk yet of Moses que controla los elementos that naturales, controls the natural el elements. Moisés que hizo temblar The Moses that made al tremble imperio más fuerte de su the época, strongest empire el of his Moisés time. The Moses que hablaba, that spoke, aleluya, y provocaba que pan cayera del that cielo, provoked bread to come from que the carne skies, cayera, for meat to come, que hubiese agua for water en medio de un desierto. in a desert. Un Moisés que cargó, A Moses that carried, evidenció, that evidence, manifestó that manifests la misma gloria de Dios the glory en su of God propio cuerpo in his own body de una manera visible. in a visible way. Estamos hablando What we're talking primero about first del Dios que is of a God quiere acercar that wants to get close al Moisés to Moses que ahora está distante, that is now distant, que todavía no conoce la that gloria, he still doesn't know the glory, que todavía no conoce el poder de he Dios, still doesn't know the power que of todavía God. no sabe He still doesn't know lo que le espera, what is waiting for de him, la dimensión que va a from caminar, the dimension he's going to walk, de la gloria que va a from cargar, the glory he's de going la to carry, unción que va a from reposar the sobre él. presence that's going to be on him. Estamos viendo a un Moisés So we're seeing a Moses que por ahora that for right now está lejos, he's far away, desconectado, disconnected, sin imaginarse. without imagining. No un Moisés espiritual, Not a spiritual Moses, no un Moisés que conoce las profundidades del Espíritu, not a Moses that understands no the un Moisés profoundness que of sabe spirit. hablar con Dios, Not one that knows how to speak no to un God. Moisés que tiene su oído fino para escuchar a Dios. Not one that with a Estamos fine-tuned hablando ear. de un Moisés común y corriente, We're speaking of a Moses that is un Moisés away. cotidiano, A Moses that como is Dios a lleva How does a God un bring him? Moisés normal, humano, A normal terrenal, human Moses a un Moisés to a Moses que va a experimentar cosas going to sobrenaturales, experiment supernatural things. que va a reflejar la misma luz de That's Dios. going to reflect the light of God. Y aquí es donde Dios me ha hablado. And this is where God spoke to me. ¿Por qué muchas veces Why many times nosotros no podemos transicionar can we not transition de ser from de ese hombre común y corriente, that man that's away, de esa mujer que es común y corriente, that woman that's away, a una mujer to a woman que va a reflejar that's going to reflect la misma gloria the de Dios? same glory of God? Yo necesito, amado, que todo aquel que haya sentido el llamado de Dios I need for anyone that has heard the calling of God preste atención a esto que voy a to hablar, pay very close attention, porque voy a hablar because I'll speak acerca de aquel punto of that same point que transicionó a Moisés, that transitioned Moses, aquel encuentro that encounter que lo elevó that elevated him a niveles espirituales to levels spiritual que Moisés nunca se imaginó, that Moses never imagined, porque lo que Moisés because what Moses iba a experimentar was going to back to experience no se comparaba what didn't compare a su etapa de príncipe, to his stage of being a a su prince, privilegio de príncipe en his Egipto. privilege of being a prince in Egypt. Era algo mayor. It was something bigger. Lo primero era First thing que Dios está tratando was that God was de trying transicionar to transition a un hombre carnal, a man that was a a un human, hombre rutinario, a man that was in a un hombre común y corriente, very common, a una dimensión to espiritual. another dimension spiritual. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Y Dios sabe And so God knows que la carne that the flesh no discierne doesn't discern lo del espíritu. the spiritual. La carne The flesh no entiende doesn't understand lo del espíritu. the spiritual Es por eso que dije So I said, que that's what I Dios said. puede ser que está llamando God may be calling. y la gente no lo está notando. And God, people Porque don't cuando notice alguien it. está demasiado en lo carnal, Because when you're too much in your demasiado flesh, en lo común, too much in the no common, puede discernir, they can't discern, no puede notar, they can't note, no puede apreciar they can't appreciate lo del espíritu. the spiritual. Hay que estar en el espíritu You have to be in para the spirit. entender lo del espíritu. to understand the spiritual things. Por eso, That's why a veces usted puede estar en silencio sometimes you can be silent y puede ser que haya ruido en el mundo and there may espiritual. be sound in the spiritual world. Usted puede estar encerrado en su cuarto You can be closed in your room sin escuchar ruido, without hearing noise, lo más silencioso posible. the most silent you Y can puede be. hacer que en el mundo espiritual And maybe in the spiritual world haya ruido de batalla, there's sound of battle, haya ruido de guerra. there's sound of war. Pastor, ¿es bíblico eso? Pastor, is that biblical? Bueno, Jacob estaba durmiendo en un desierto. ¿Quién había en el Well, Jacob was ¿Quién estaba en el in the desierto? desert, and who was in the desert? Nadie. No one. ¿Qué escuchaba Jacob? What did Jacob hear? Nada. Nothing. Se acostó, He went to sleep una roca de almohada. with a rock for a pillow. Se le abrió un poquito del mundo espiritual. The spiritual world opened a little bit. Y lo primero que notó Jacob And the first thing Jacob noticed fue movimiento. was movement. Movimiento. Movement.
notaba que mientras tú duermes, He noticed that while you sleep, hay ángeles en actividad. there's angels in activity. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Mientras tú crees que nada está pasando, While you think nothing's happening, hay movimiento en el mundo espiritual. there's movement in the spiritual world. Qué terrible How terrible que is usted it puede estar en su cuarto durmiendo that you can be in your room sleeping y el diablo intentando hacer una contra tu casa, contra tu and vida. the enemy trying to do something against your life? Pero lo más fuerte But the es strongest thing is que aunque tú estás tranquilo descansando, that while you're sleeping, hay movimiento de ángeles en el mundo there's espiritual. movement of angels in the spiritual world. Jacob vio ángeles que subían Jacob saw angels going y up ángeles que bajaban, and angels going down. ángeles que subían Angels going up y ángeles que bajaban. angels going down. Movimiento de ángeles, Movement of angels. movimiento en el mundo espiritual. Movement in the Donde él spiritual pensaba que estaba en silencio, When he thought había silence, ruido en el mundo There was sound espiritual. in the spiritual world. Por eso le decía That's why I told you. que a veces no That's- discernimos Sometimes we can't discern lo que está sucediendo en el mundo what's espiritual, going on in the spiritual world porque la carne because the flesh no lo puede discernir. can't discern it. ¿Por qué Dios se lo tiene que revelar a través de sueños? Why does God have to reveal it through a dream? Porque el hombre está carnal Because the man is in his flesh. y la carne no discierne. The flesh doesn't Porque hay discern. gente que se han perdido tantas cosas del Señor, Why are there people that have lost so much from the Lord? porque siempre están en Because they're always in la carne. the flesh. ¿Y qué se siente en la carne? And what do you feel in the flesh? Desánimo, Discouragement, queja, complaints, melancolía, melancholy, desaliento, without feeling, depresión, depression, frustración. frustration. Porque la verdad la carne es débil, Because the flesh is pero weak. el espíritu But the Spirit of God es fuerte. is strong. ¿De qué forma Dios habla a nosotros? How does God speak to us? Si no es a través de nuestro espíritu. Not Dios through our spirit. God no nos comunica el mensaje a nuestra carne. doesn't communicate to the flesh. Él le habla a nuestro He espíritu speaks to our spirit porque es su vía de conexión. because it is His Porque connection solo to el us. espíritu puede entender lo del espíritu. Because the spirit can understand what spirit's true. Entonces es por eso That's why que a veces Dios nos está llamando. God is calling us sometimes. Le digo más, And can I say some more? y esto un poquito fuerte, And this is a little strong. porque hay personas Because there's people que Dios tiene años llamándoles that God has years calling them y no han notado and they've not noticed el mensaje de Dios the message of o el Christ llamado de or the Dios, calling of God porque están muy ajetreados. because they're so busy. Ahora, cuando Dios está determinado But when God is determined en transicionar a in alguien, transitioning someone, va a usar cosas humanas He will use human things para llevarlo a entender to make him understand cosas espirituales. something spiritual. Lo primero es First thing is, que Dios tenía que esperar un día God had to wait a day donde Moisés where Moses no estuviese en el bullicio was not in the sound, in the loudness del contorno donde él vivía. of the place where he lived. Dios dijo, And God, He voy a said, esperar un día I will wait one day donde él vaya a pastorear las ovejas. where He will go shepherd all the lambs. ¿Por qué un día como ese? Because one day like this, Porque los pastores because the shepherds duraban días, semanas y meses lasted weeks, months metidos en los desiertos. in the desert. ¿Usted no ha notado algo? Haven't you noticed Que something? Dios le encanta usar los desiertos That God loves to use deserts para él revelarse, to reveal Himself, para él manifestarse. to manifest ¿Y Himself. por qué los desiertos? And why deserts? Porque Dios le gusta Because God loves aprovechar tus silencios to approach your silence, para él revelar su palabra. to reveal His word. Porque Dios no quiere Because God doesn't que su want palabra that His word se confunda was entre el confused bullicio de tu vida, in the loudness of your life, entre el bullicio de tu diario in vivir. the loudness of your daily life. Por eso aprovechó Dios That's why God un worked in día que Moisés fuera a pastar las a ovejas. day that He went to go shepherd ¿Y la all, fuera a pastar dónde? and He went to go shepherd them where? Ayúdeme, ¿a dónde? Help me, where? A un desierto. In a desert. Le pasó a Jacob, It happened to Jacob. le pasó a Abraham, It happened to Abraham. ahora le está pasando a Moisés. Now to Moses. Y apacentando Moisés las ovejas de su suegro. And while Moses was shepherding the sheep of his Yo me son, imagino a Moisés father-in-law, tranquilo, relajado. I imagine Moses was peaceful, Quizás diciendo, wow, necesitaba este momento de paz, saying, I needed this moment of peace, este momento de relajación, this moment of relaxation. necesitaba este momento de caminata. I needed a moment to just walk. Tenía el privilegio de meditar bastante con las ovejas, The privilege of just meditating with his sheep. pero él no se imaginaba And he never thought que iba a tener un encuentro que le iba a cambiar la vida. that he'd have an encounter that would change his Lo life. primero que hace Dios es que le enciende una zarza. The first thing God does is make a burning bush. Yo decía, And I said to myself, ¿qué tan necesario fue la zarza?
What was so important about the bush? Dios se le pudo aparecer God could have appeared to him y decirle: Moisés, este es el propósito que tengo para ti. and said, Pam, pam, Moses, pam, here's pam. your purpose. Sin embargo, Yet, Dios no le habla, God doesn't speak to him. sino que le enciende una zarza. He just turns ¿Qué burning buscaba bush. Dios con la zarza? What did God want with the bush? Llamar la atención. To call his attention. Porque Dios no le puede hablar a alguien Because God can't speak to someone que no le está atencionando. that's not giving him attention. ¿Y qué significa atencionar? And what happens? What does it mean to give attention? Poner el enfoque To put your focus a algo. on something. Poner los sentidos To put all your senses a algo. on something. Qué terrible How terrible cuando Dios está hablando when God is speaking y nuestro oído está entretenido. and our ear is focused on something Nuestros else. ojos están entretenidos. Our eyes on something else. La gente que tienen sus ojos y sus oídos entretenidos People with their eyes and ears on other things no pueden oír a Dios. can't hear the Lord. ¿Por qué usted cree Why do you believe que Saulo de Tarso that Saul of Tarsus no podía entender el mensaje? couldn't understand the message? Distracción. ¿Qué Distraction. hace Dios? What does God do? Lo ciega. Blinds him. Y cuando lo ciega, And when he blinds dicen him, los expertos the experts say que cuando alguien queda ciego, that when someone's blind, desarrolla más el sentido del oído. all their senses, especially hearing, Escucha mejor. gets better. He hears better. Escucha detalles He hears details que antes no solía escuchar. that other times they couldn't hear. Cuando Saulo de Tarso queda ciego, When Saul of Tarsus becomes blind, ahí Dios, that's where God, dice la Biblia que hubo alguien que lo llevó de la mano the Bible says, someone a guided him una casa to a house, y allí permanecía ¿qué? and there lasted what? A alguien que me ayude, Someone permanecía tell ¿qué? me. He lasted how? Ayunando Fasting y orando. and praying. ¿Y qué estaba haciendo Saulo con el ayuno y la oración? And what was Saul doing with that fast and prayer? Debilitando la carne, Weakening his flesh, fortaleciendo el espíritu. strengthening his Y spirit. cuando él entra en el espíritu, And when he enters in Dios the spirit, le revela en visión God reveals in vision a un tal Ananías to Ananias que viene y ora por that él, was going to come pray for him. y él es lleno del Espíritu He's Santo de full Dios. of the Holy Spirit of God. Ya Saulo está recibiendo revelación. Now Saul is revealing Ya revelation. está entendiendo las cosas del He's Espíritu. understanding the spiritual Está things. entendiendo lo que está pasando en el He's mundo del Espíritu. understanding what's happening in the spiritual Está world. entendiendo cosas que él no notaba He's antes, noticing things he didn't porque notice before. estaba en lo terrenal. Because he was in the Y en lo terrain. terrenal And in no the se puede terrain, percibir You can't perceive el plan de Dios, the plan of God, el propósito de Dios. the purpose of Usted God. quiere caminar You want to walk sin cometer errores. without committing errors. Vive en el Espíritu. Live in the Spirit. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? Cuando usted vive en el Espíritu, When you live in the Spirit, usted camina you walk a lo seguro. certain. Usted pisa You step firme. certain, firm. Usted hace negocio You do negotiations exitoso. with Porque success. usted está como You are how? en el Espíritu. In the Spirit. Cuando usted camina en el Espíritu, When you walk in the Spirit, usted no se basa you don't base yourself en lo que tus ojos físicos están viendo. on what your physical eyes can see. Usted se basa en lo que en el mundo You espiritual base está yourself sucediendo. on what's happening in the spiritual world. Porque es probable Because it's probable que lo que esté pasando en el mundo físico that what's happening in the physical world no se asocia a lo que está pasando en el mundo espiritual. is not what's going on in the spiritual world. ¿Cuántos me están siguiendo? Can someone follow me? ¿Cuántos me están How siguiendo? many people are following me? Entonces Dios usa algo humano, So carnal, God uses terrenal, something human, something carnal, para tratar de darle un mensaje espiritual a un hombre carnal. to give a spiritual message to a man in flesh, Una zarza ardiendo. a burning bush. ¿Qué buscaba Dios? What did God want? Primero atención. First, attention. Luego de la atención, After attention, ¿qué iba a provocar esa atención? what was going to provoke attention? Acercamiento. Getting ¿Y qué close. significa la palabra acercamiento? And what does this getting closest mean? La palabra acercamiento The word to get close, quiere decir it means disminución de la distancia cutting out the distance entre dos elementos. between two elements. También es sinónimo It's also a synonym de vincularse, of getting to a point. que quiere decir, What that means, escuche esto, tener mayor contacto having greater contact con algo with something o con alguien. or someone, Disminución de la distancia. shortening the distance. Luis, ven acá, por favor. Brother Lewis, come. Párate allí en la pared. Go stand on the wall. Hay gente que están así con Dios. There's people that are like this with the Lord. Dios en una pared God on a wall, y ellos en otra. and they're on another wall. Y Dios tiene un propósito sobrenatural con ellos. And God has a supernatural purpose with Y them. tiene palabras He poderosas. has powerful word.
para trazar en su vida y en su camino to put in their life que ellos no se imaginan. that they can't even ¿Qué le imagine. dijo Dios a Jeremías? What did God say to Clama a Jeremiah? mí Cry out to me, y yo te and I responderé will respond to y you. te mostraré cosas grandes I will show you greater things y ocultas and occult que things tú no conoces. that you still don't Están know. ahí, They are there, pero tú no las but conoces. you don't know Hay them. cosas maravillosas para ti. There's great things Están for you. ahí, They're there, pero tú no las puedes palpar. you can't see No them. las puedes tocar. You can't touch En la them. dimensión que In the estás. dimension that you Necesito are. que te acerques. I need you to get Porque close. cuando te acerques, Because when you te get vas a dar close, cuenta you're gonna notice que lo que tú crees que te faltaba what you thought was hace missing, tiempo estaba it was ahí. always there. Siempre he estado It was ahí. always Que there. tengo cosas maravillosas I have contigo. great things for you. Que la solución That the solution a ese problema of that que problem estás atravesando that you are going hace tiempo estaba ahí, It's always pero no lo But notabas, you didn't notice it. no te dabas You cuenta, didn't tell that it was there. porque necesito que te acerques. Because I need you to Entonces get hay close. gente viviendo el evangelio So some people live in the gospel así como estamos Luis y yo. the way that Lewis and I are. Dios en una pared God on a wall, y ellos en otra. and they're in another one. Y el que vive así And the one who lives like that vive todo el tiempo turbado, is always turbulent. vive todo el tiempo frustrado. They're always frustrated. No sabe no sabe qué está sucediendo. They don't know what's going on. Mire, porque mire, si hay algo que la depresión es efectiva, If there's one thing depression is effective at, es cuando alguien está así con Dios. is when someone's like that with God. Y para uno, amado, volver a conectarse, And for you to reconnect, hay que entrar en una sinceridad profunda con Dios you have to enter a profound y sincerity with the aprender a Lord reconocer and learn to understand que no estás bien, that you are not good, que estás alejado de that you are Dios, separated from que God, ya no estás buscando a Dios como antes lo that you're buscabas, not looking for God the way que you no were. estás en esa dimensión de oración You're ni not de in comunión that como dimension antes. of prayer like before. Entonces, ¿qué hace Dios? So what does God do? Enciende una zarza. He makes a burning bush. Cuando Dios enciende esa zarza, When God makes that burning bush, la zarza no está en el mundo the espiritual. bush is not in the spiritual world. La zarza está en el mundo físico. The bush is in the physical world. Porque todavía, y digo esto con todo respeto, I say this with all respect. todavía Luis Still, Louis no puede discernir can't discern el mundo espiritual. the spiritual world, Pero sí puede ver la zarza, but he can see the bush. sí puede ver el fuego, He can see the fire. sí puede sentir el calor, He can tell that sí there's puede heat. ver He can see que la zarza está ardiendo. that the bush is burning. Y cuando algo físico And when something physical llama la atención calls your attention de Luis, of Luis, haz como que tú estás mirando para allá. act like you're looking over there. Pero Dios quiere llamar la atención de Luis. But God wants to call Luis's attention. Pero de repente And suddenly, se enciende la zarza. the bush is burning. ¡Pum! Mira para la izquierda. Now he looks to the left. ¿Usted no ha notado que las personas, Haven't you noticed that people, cuando escuchan un ruido, when they hear noise, por eso los vehículos tienen bocinas that's why your car has a speaker para llamar la atención, to call attention, para captar la atención del ser humano? to catch the Se attention enciende of la a human zarza. being. The bush gets burnt, Y uno mira, and you look. wow, esa zarza que está ardiendo. That bush is burning. Moisés la puede describir. He can see it. No se describe necesita it. estar He doesn't need to be en una dimensión de 7 horas de oración in a dimension of 7 hours of prayer para saber que la zarza está ardiendo, to notice that the bush is on fire, porque eso es físico. because it's physical. ¿Alguien está aquí? Is someone here? No sé si, mire, yo siento que le vine a predicar a alguien. I feel like I came to preach to someone. Creo que Dios le vino a hablar a alguien en I feel específico. like someone came to speak, or he came to speak to someone. Ahí está la zarza ardiendo en lo físico. The bush is burning in the physical world. Pastor, ¿y qué pasa si yo no tengo zarza en el patio de mi casa? And what happens if I don't have a bush in the patio of my house? Puede ser que Dios esté usando otra zarza. Well, maybe God is using another bush. La zarza de Ana The bush of Anna fue una guerra en su casa. was the war in her house. Y se estaba predicando de Ana el And we were viernes, preaching about Anna on Friday. que tuvimos un culto glorioso a su We nombre. had a great service about it. Es probable It was probable que la zarza que está ardiendo en lo físico, that maybe the bush burning in your physical porque world, créame, because believe me, la zarza the bush no es espiritual. is not spiritual. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Pastor, what are you saying? Que esa guerra That war, la vas a sentir. you're going to feel it. ¿Alguien está aquí? There's someone here. Ese ataque That attack, lo vas a sentir. you'll feel it. ¿Quién sabe si la zarza Who knows if the bush es un aspecto económico? is maybe something economic? ¿Cuántos saben aquí Who knows here que Dios es experto that God is an expert llamando nuestra atención? calling our attention? ¿Alguien está aquí?
Someone here. Cuando Dios dice que va a llamar nuestra When God atención, says mire, He's going to call our attention, toca unas He áreas. touches areas. Hay veces que uno se tira de rodillas Sometimes you just go to y dice, kneel Señor, and you say, por Lord, favor, no me pruebe por ahí. please don't touch this area. No me ataque por ahí. Please don't attack this area. No me llame la atención Please por don't call ahí. my attention in this Hay area. gente There's people que la forma de Dios llamarle la atención that the way God calls their attention es a través de sus hijos. is through their children. ¿Alguien dice amén? And someone say amen. A veces hay personas Sometimes there's people que es su trabajo. that it's their job. Porque Dios te va a llamar la atención Because God will call your attention a través de aquello que tú estás más ligado. through what you're most connected to A su nombre. His name. De aquello que Dios sabe The thing that God knows, que cuando Él lo haga, that when He does it, tú vas a tener que mirar. you will have to look. A su nombre. Can someone say amen? To His name. ¿Cómo se le reveló Jesús a Pedro? How did God reveal Himself to ¿Qué Peter? era lo que más Pedro estaba ligado? What was Peter most connected to? ¿Qué era lo que mejor hacía Pedro? What did he do best? ¿De qué vivía Pedro? What did he live out of? Y Jesús dijo, And Jesus said, voy a dejar que pase la noche entera I will let him go the whole night sin pescar. without fishing. Son los momentos que uno dice, Just moments where we say, Satanás, que el Señor te reprenda. Satan, I rebuke Apártate de mi camino. you. Step away from me. Soy un hombre bendecido. I am a blessed man. Sin darnos cuenta Without realizing que quien le dio la orden a los peces that the person who gave the order to the fue el fish mismo Dios que te está was the llamando. God who's calling you. El mismo Dios que está llamando tu The atención. God who's calling your El mismo attention. Dios que se te quiere The revelar. God who wants to reveal himself to you. Una frustración de una A pesca frustration of a fish fue la que provocó is the one that a provoked que un Jesús se le acercara a Pedro for Jesus to come close to Peter. y le dijera, ¿qué te pasa, And he muchacho? said, what's going on? Vámonos para mar adentro. Let's go farther into the sea. Para mar adentro. Farther in the sea. Tú no sabes la noche frustrante que yo he tenido. You don't know the Sí, frustrating yo that I've sé had. de esa I noche know. frustrante. Don't worry, I know about No that. le puedo dar más I detalles. can't give you more detail. Porque si le dieran más detalles, Because you gave him more detail, le dijera, he'd say, fui yo que la provoqué. I provoked it. Fui yo que quise I'm the one that wanted que tú te sintieras como te sientes. for you to feel how you feel. Porque me es más fácil Because it's easier for me revelarme. to reveal myself. Me es más fácil It's easier yo mostrarte mi propósito to show you my para purpose. convertirte To convert you en pescador de into a hombres. fisherman of men. En alguien que va a llevar mi gloria. To someone who's En going to alguien carry que my va a glory. manifestar mi poder. Someone to manifest my glory. Pero hay personas But there are people que Dios lo está that llamando God is calling them, y ellos están demasiado distantes. but they're too far away. Mira, amado, esto es en serio lo que Dios está This hablando. is serious what God's speaking. A veces hay personas Sometimes there's people, que están tan distraídas, they're so distracted. no quizás como Moisés, Maybe not like Moses, pero a veces están tan distraídos but they're so distracted. como Marta. Like Martha, Están muy afanadas, you're so busy. hacen demasiadas cosas, You're doing too many things. están muy entretenidas. You're so entertained. Pero pastor, yo estoy entretenida en cosas buenas, But Pastor, I'm entertained in good things. en mi casa, en mi hogar, en mis hijos, In my house, my children, en los trastes, en la ropa. in the dishes, the clothes. Sí, eso no es malo. Yes, that's not Tú bad. estás en tu diario vivir, You're in your daily pero no te life. estás dando cuenta But you're not que estás realizing tan ajetreada that you are so busy que ya no me das tiempo, that you don't give me time. que ya no me buscas, You don't look for me. que ya no hablas You conmigo, don't speak to me. que ya no te levantas de madrugada como That antes, you don't wake up early like you que used has to. perdido esa comunión You've conmigo, lost that communion with que me. estás perdiendo poco a poco ese amor. That you're losing. Tú no little by little notas, love. Marta, You don't notice, Martha, que yo te visito that I visit y you tú sigues en tu afán, and you're still in your tú busy sigues en tu ajetreo, You're still in your tú busy sigues en tu diario vivir. You're still in your Tú no daily ves, life. Marta, You don't que yo realize llegué that. a tu propia casa a traerte una palabra I poderosa. came to your house to give you a powerful Sin word. embargo, María And yet Maria fue la que entendió was the one that que understood yo estaba aquí that I was here. para traer un mensaje, give a message. pero tú no lo But you notaste, didn't notice. no te diste You cuenta, didn't realize. porque a pesar de que estoy trayendo un mensaje, Because even though I'm giving a message, estás demasiado distraída. you're so distracted. ¿Cómo Dios llama nuestra atención? How does God call our attention? Y yo pregunto, And I ask, ¿cómo Dios llamó la atención de Marta? how did God call the attention of Martha? ¿Cómo Dios llamó la atención de Marta? How did God call the attention of Martha? Quitándole los trastes, Taking away her dishes? dañándole la lavadora, Taking away her dishwasher? No. a su nombre.
quemándole la secadora. burning her dryer. Dios sabía que si Marta God knew that if Martha se le quema la lavadora, had her dishwasher burnt, ella lava con la mano. she would just wash with her hands. Dios dijo, le voy a tocar una área He said, I'm going to touch an area donde a ella no le va a quedar otra cosa where she can't do anything else que mandarme a buscar. but ask me to come. Porque ella no aprovechó Because she did not take the opportunity cuando yo estaba en su when casa. I was in her house. Ahora voy a hacer Now I'm going to make que me mande a llamar. for her to call me. Y para colmo, And even more, cuando me llame, when she calls me, no le voy a llegar de una vez. I won't get there immediately. ¿Cuánta gente que Dios no le hace así? How many people doesn't God do that to? Y eso lo dice la Biblia. It says that Que Marta mandó a buscar a Jesús. Martha called for Jesus. Maestro, tu amigo, Teacher, your friend, el que tú amas, the one you love, está grave enfermo. is very Y seriously ill. Marta está diciendo que por favor And venga. Martha is saying, Y please Jesús come. le dice a sus discípulos, And Jesus said to his no vamos a ir disciples, todavía. we're not going to go. Maestro, tu amigo. Teacher, we're Deja not. a Marta turbada y atribulada, Let Martha stew, que le quiero dar una enseñanza because I want to give her a lesson. para que aprenda a aprovechar cuando yo estaba en su casa, So she learns to para que aprenda a take the valorar mi opportunity. presencia cuando la tiene When cerca. I'm in her house, when I'm Alguien dice amén en esta hora. Can someone say A su nombre. Can someone say it to him? Marta estaba así como estamos Luis y yo. Martha's like, I am with Luis. Porque hay gente Because there's people que tienen a Jesús cerquita, that have Jesus close by, pero se sienten but they feel lejos. very far. Porque no hay una cosa más terrible Nothing's worse que alguien esté en la casa de Dios than someone who's in the house of God y no sienta a Dios. and doesn't feel God. ¿Dónde que se adora a Dios? Es aquí. Where do you praise God? Como Here, iglesia, as a church, como pueblo, as people, con música, con adoración. with music, with Alguien salir de una iglesia y decir, bueno, someone to leave a church and say, no sentía a Dios. well, I didn't feel God. Porque hay gente que pueden tener a Jesús en su casa Because God can maybe be in someone's house y no noten su and they presencia, still don't notice His presence. no disciernan su They can't presencia. discern His presence. Pero ahí está Dios llamando la atención But there is God calling their attention para tratar de llevarle el mensaje. to give them the message. ¿Sabe qué le hizo a Marta? You know what He did to Martha? Permitió He allowed que su hermano her brother muriese. to die. Cuando murió, When he died, ¿dónde usted cree que Marta dejó los trastes? where do you think Martha left the dishes? ¿Usted cree que Marta estaba, ay, Lázaro, You think she was, oh, Lazarus, corre, tráeme la ropa? come quickly, get the clothes. Ay, Oh, amado, Lazarus. cuando a alguien se le muere alguien querido, When someone you love dies, usted deja todo lo you que está leave haciendo. everything you're doing. Y lo único que atenciona es And the a only eso. thing you pay attention to is that. Y ahí está llamando Marta a Jesús. And that's when Martha calls Jesus. Necesito ver el maestro. I need to see you. Necesito tenerlo cerca. I need to have Y it cuando close. Jesús llega, después que ya Lázaro está muerto, And when Jesus comes and Lazarus is dead, ya tiene varios días en la tumba, he's been there multiple days. ahí Jesús le llega. That's when God calls. Porque ahora el corazón de Marta Because now the heart of Martha está más sensible is sensible a escuchar. to hear. ¿Dónde tú estabas? Where were you? Si tú hubiese estado aquí antes, If you'd been here before, mi hermano no hubiese muerto. my brother wouldn't have died. Marta, Martha, te voy a repetir I'm going to repeat lo que yo te estaba diciendo what I was telling you cuando tú estabas demasiado afanada. when you were far too busy. No te he dicho que si crees, Haven't I told you that if you believe, verás la gloria de you will Dios. see the glory of No God? te he dicho que si crees, Haven't I told you no hay nada imposible para Dios. that if you believe, nothing is impossible for God? Ahora me entiendes, Now Marta. you understand, Martha? Ahora entiendes el mensaje, Now you Marta. understand the message, Martha? Yo me imagino que ahí Marta aprendió a escuchar I can imagine Martha learned to listen a Jesús. to Jesus. No esperes Don't wait a que Dios for God tenga que llamarte la atención to call your attention y toque una tecla and touch a key que usted no quisiera that you did not wish que Dios toque. for Him to touch. Moisés vio la zarza Moses saw y the cuando bush. vio la zarza, When he saw acércate, the Luis. bush, Luis, get close. Todavía estamos en lo natural. We're still in the natural. La zarza está ardiendo. The bush is burning. Acércate, Luis. Get closer, Luis. Ahí está la zarza ardiendo. The bush was burning. La zarza está ardiendo en lo natural. It's burning in Acércate, the Luis. natural world. ¿Qué está haciendo Luis? What is Luis doing? Luis está disminuyendo la distancia. He's diminishing the distance. Desde allá From there, no podía sentir el calor, you couldn't feel the heat, pero ahora ya lo está but sintiendo. now he's starting to feel it. Estamos hablando de un Moisés We're talking about a Moses que años más luego, that years later, tiempo más luego, years later,
va a estar hablando todos los días con Dios cara a cara, Speak all the time with God pero face que to ahora face. no sabe discernir todavía. But right now can't discern Pero yet. Dios lo está llamando. But God is Acércate, Luis. calling him. Sigue ardiendo la zarza. The bush is still burning. Sigue ardiendo la It's zarza. burning. Y Moisés se And está Moses is acercando. getting closer. Porque el hecho de tú acercarte, Because the eso act está of coming implicando closer, it means que vas a tener que alejarte de otras you're gonna cosas, get farther que from vas a other tener que things. soltar otras cosas, leave que other vas a things. tener que desconectarte de otras disconnect cosas, from que other vas a tener things. que soltar lo que te está distrayendo, what's que vas a distracting tener you. que soltar You will lo let que te go. está robando el tiempo. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. Aleluya. Y cuando Moisés entra al And when terreno de Dios, Moses acércate. enters into the territory of God, Lo próximo que escucha Moisés the es la next thing he voz. hears is the voice. Moisés, Moisés. Moses. Yo me imagino esa experiencia. I can imagine that experience. Wow. Wow. Moisés, Moisés. Moses. Yo me imagino a Moisés quizás diciendo: Señor, ¿quién eres? I can imagine Moses maybe saying, God, ¿De quién es esa voz? what is that voice? Moisés, Moisés. Moses. Ya está escuchando la voz de Dios. He can hear the voice of Dios le God. pudo haber dicho: God could have said, yo te estoy llamando desde hace tiempo, I'm calling you for so long, pero no habías notado mi but voz. you hadn't noticed my Pero voice. ahora ahí está Moisés, But now there's Moses en otra esfera, in another en otra dimensión. another dimension. Y le dice Dios: And God is saying to him, quita el calzado de tus pies, get your shoes off your feet, porque el lugar donde estás because the place where you are es tierra santa. is holy ground. Fíjense que aquí Notice that here, Dios tiene la facilidad God has the ability de decirle a Moisés: to say to Moses, suéltame eso, let go of that, suelta aquello, let go of that, entrégame lo otro. give me that. Dios no se lo dice cuando está lejos, He doesn't say it to him when he's porque far no hay away, una cosa más terrible. because nothing's worse Es decirle a alguien than to say to someone que suelte algo que ama to let go of something they love cuando esté en la carne, when they're in the flesh, a su nombre. to his name. Pero cuando esté en la dimensión de Dios, When he's in the cuando dimension está of bajo esa Christ, atmósfera, esa he's gloria, in that atmosphere, that glory, Dios le dice: God says to him, quítate la sandalia. let go of your sandals. Moisés se quita la sandalia. And Moses takes off his Está en sandals. terreno santo. He's in holy Dios ground. le revela su God propósito. reveals his purpose. Moisés, Moses, tú no naciste you were not born solo para pastorear ovejas. just to shepherd the flock. Naciste You were born para cargar mi gloria, to hold on to my glory, para reflejar to reflect mi propósito my purpose a un pueblo que está cautivo. to people that are held captive. Naciste You were born para traer libertad en mi nombre, to bring freedom in para my que se name, rompan las cadenas to en mi break the nombre, chains in my para name, transformar vida en mi to nombre, transform lives in my para name, restaurar y renovar hogares to en mi nombre, restore places in para my name, impactar personas en mi nombre, impact people in para my acercar personas a mi presencia en mi nombre. closer in my Alguien name. puede darle una alabanza al Can Señor, someone praise the aleluya, Lord? a su nombre. to his name. Pero que tanta lucha a veces But how much war does it take Dios sometimes tiene que coger con la gente for God to get close to people, para que entren en esa dimensión espiritual. and for them to enter that spiritual dimension? Porque cuando la gente está en el Because espíritu, when people are in the spirit, el pastor nada más dice: tenemos vigilia, the pastor just says we're going to have a vigil. nos activamos de una vez. Everyone gets activated. Pero cuando estamos como Marta, But when we're in the flesh like Martha, a su nombre, can someone praise? o como Saulo de Tarso, Or like Saul of Tarsus. se es difícil It's hard atender a lo que es lo del espíritu. to notice what's from the spirit. Si usted vive más espiritual, When you live more spiritually, va a entender you will note lo que Dios what God quiere hacer en tu vida. wants to do in your life. Entenderás con facilidad las instrucciones de Dios. You'll understand easily the instructions No of se God. te hará It difícil. won't be hard for you. Usted sabe las veces que Dios me ha librado hasta de la misma muerte, You won't know how many times God has saved me from death itself. simplemente por estar en el espíritu. Just because I was in the spirit. Como usted escucha de un día de una balacera. You heard sometimes of a shooting. Me dijo Dios de 30 minutos antes: God told me 30 minutes beforehand, sal de ese parque, corre, vete. get out of that park, run. Y yo la escuché clarito. And I heard it clearly. Y yo me fui. And I left. A los minutos, Minutes later, una balacera en el mismo lugar donde estábamos a sentados. shooting in the place where I was seated. Que salieron peleando de un party que estaba en un edificio de ahí al lado. Because they came out fighting from a party that was in a building nearby. Dios me habló, God spoke to me. me moví. I moved. Estar en el espíritu Being in the spirit
podemos entender muchas cosas que se mueven en el mundo You espiritual. can understand a lot of things moving in the spiritual Se world. no es más fácil. It's easier. Nunca intente Never try que su carne for your flesh entienda to understand lo que solo le corresponde what only is corresponding al espíritu. to your spirit. Nunca pretenda Never pretend sentir ánimo to feel encouragement, a orar to pray de su carne. from your flesh. No espere Never wait sentir ánimo de su carne to feel encouragement from your flesh para alabar a Dios. to praise God. Esos son asuntos del espíritu. Those are spiritual things. Es a su alma que usted le tiene que hablar. It's to your soul that you have to Y speak. aunque su carne se sienta como se sienta, And though your flesh may feel however it que wants, usted le diga, alma you're mía, going to say, soul, alaba praise al Señor. the Lord. Y no te olvides de sus beneficios. And never forget his benefits. Vivir en el espíritu. Living in the spirit. Porque orar Because praying correctamente correctly, no sabemos. we don't know. Pero el espíritu But the spirit que conoce that knows lo profundo de Dios the profoundness of God, nos habla, nos muestra, nos revela. he speaks, he reveals. Ora por He nosotros. prays for us Porque conoce because he knows el deseo de Dios, the desire of lo God, profundo de the Dios. profoundness of God. Vivir en el espíritu Living in the spirit es vivir en la voluntad de is Dios. living in the will of No God. se puede vivir en la voluntad de You can't Dios live in the will of si no God se vive en el if you espíritu. don't live in the spirit. ¿Alguien está aquí hoy? Is someone here today? ¿Cuántos están dispuestos How a vivir many en el are espíritu? willing to live in the spirit? Alguien que diga conmigo, Can someone say with me, yo voy a vivir I want to live en el in espíritu. the spirit. Diga, yo voy a vivir I will live en el in espíritu. the spirit. Alguien lo puede decir con Can fuerza. someone say with me, Yo voy a vivir I will live en el in espíritu. the spirit. Acercarnos a Dios. Get close to God. Acercaos a mí Get close to me y yo me acercaré and I will get closer a vosotros. to you. No ignores la zarza. Don't ignore the bush. Porque a veces hay personas Sometimes there's people que ignoran a Dios y hasta la salsa. that ignore God and even the bush. A su nombre. To his name. A su nombre. To his name. Pero yo estoy seguro But I am sure que las zarzas que Dios enciende that the bush that God is going to burn son difíciles de ignorar. are hard to ignore. A su nombre. To his name. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Dios es bueno y God is maravilloso. good. ¿Cuántos le dan un aplauso al How many Señor? can give him an applause? Póngase sobre sus Please pies. stand. Dios tiene un propósito especial con cada uno de God nosotros. has a purpose, a special one with each of us. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. He has a special purpose with each of us. Donde Él quiere revelarnos He wants to reveal to us su propósito. his purpose. Y lo único que Él quiere And the only thing he wants que le atencionemos. is to pay attention to him. Esta mañana, This morning, después que llegamos a eso de las 4 de la madrugada de Tennessee, after we got here at about 4 a.m. from Tennessee, mi esposo y yo nos acostamos de una vez. my wife and I immediately went to sleep. Y ella se levantó un poquito como impactada. She woke up a little bit impacted. Y luego que cambiamos los niños, salimos, nos subimos al carro. And after we changed the kids, got in the car, Ella me dijo, wow, she said to me, wow, me hizo un sueño fuerte I had a anoche. strong dream last night. Y yo le dije, la estaba escuchando y ella me dijo, déjame contarte el sueño. And I was listening and she said, let me tell you the dream. Y ella me dijo, me soñé She said, I dreamt que tú me decías, que yo te estaba viendo, that I was seeing you, que yo me levanté de la cama that I stood from the bed y comencé a hablar en otras lenguas. and I started speaking in other tongues. Y que mi esposa me miraba, And my wife was looking at me yo hablando en lengua. while I spoke in tongues. Y yo hablaba en lengua. And I was speaking in tongues. Y cuando hablaba en lengua, And while I spoke in tongues, yo me viré a ella turned to her y le dije, and I said to her, así te dice el Señor, this is how the Lord says to you, solo enfócate en mí. only get closer to me. Y luego ella me dijo que yo le dije, And then she said, you said to me como que Dios iba a hacer grandes cosas en ella, that God would do great things in her, en su ministerio y en su vida. in her ministry, in her life, Que solo se enfocara just to focus en eso in that que Dios le estaba llamando. God was calling her for to. Y eso me impactó. And that impacted me.
Porque el mensaje de hoy venía por esa misma línea. Because the message of today came from there. ¿Sabes qué Dios me está dando a entender aquí en el And you know altar? what God is making me understand in this altar? Hay gente aquí que Dios lo está llamando. That there's people here God is calling. Hay personas aquí que Dios le está llamando. There's people here that God is calling. No una ni dos veces. Not once, not twice. Dios la ha estado llamando. God has been calling them. Hay algunos que, There's some people, lo voy a decir, I'll say it, que han estado ignorando el llamado de Dios. that have been ignoring the calling of God. No han estado atencionando el llamado de Dios. They've not been paying attention to the call of God. ¿Cuál es la causa? What's the cause? No sé. I don't know. Pero Dios está haciendo un llamado But God is doing a calling, muy serio a very serious one, para transicionar tu vida. to transition your life. No ignores el llamado de Dios. Don't ignore the calling of God. Mire, yo estoy tan seguro I'm so sure que aquí hay alguien que Dios le está hablando. that there's someone here who God is talking to. Es como un mensaje directo. It's like a direct message. Pastor, ¿y cómo se siente el llamado de Dios? Pastor, how does that calling sound like? No sé. I'm not sure. Cada quien lo ha experimentado de una manera distinta. Everyone experiments it differently. ¿Cómo yo lo he sentido? How do I feel it? Yo siento un desespero dentro de mí. I feel desperation inside me. Yo siento algo que me quema. I feel something burning me. Por eso el día que Él me llamó al ministerio hace muchos años atrás en República That's why Dominicana, the day He called me to ministry many years ago in la sensación que yo sentía the sensation I felt era como de una persecución que me estaban haciendo. was like a persecution someone was doing. Que hasta yo le dije a Dios, That I said to God, ¿por qué me persigues? why do you persecute me? ¿Por qué me acorralas? Why do you corral me? Porque así yo sentí el llamado de Dios. Because that's how I felt the call. Como que me estaban acorralando. Like someone was corralling me. Como que me perseguía donde quiera que yo me movía. Like they persecute me everywhere I went. En cada instante, cada momento. Every time where I went. Y así Dios está llamando. And that's how God is calling. Así Dios está haciendo un llamado That's how God is doing a calling. a enfocarte en Él, To focus on Him. a atencionarle, To pay attention. a acercarte. To get closer. No vivas Don't live una vida cristiana Christian life de lejos, far away. distante. Distant. Acércate, Get closer. acércate a Dios. Closer to the Lord. Alguien puede levantar sus manos. Someone lift their hand.